Diego, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien, Buenas gracias a noches, Dios. profe. ¿Cómo estás? Hola, Isaac. Muy bien también, gracias. Bueno, ya se inició la grabación y ahorita pues voy a compartirles escritorio para que empecemos a conversar. Por favor, si llegan compañeros, me los van admitiendo. El propósito de hoy pues es abordar el elemento de competencia 3 o unidad 3, que es la programación modular, ¿verdad? Y yo digo que a partir de esta unidad es cuando vamos realmente a tomar y a conocer los fundamentos reales de programación. Lo que aprendamos aquí en esta unidad, pues nos va a servir para llevarlo a cualquier lenguaje de programación. Allá se conocen como métodos. Acá los vamos a conocer como funciones o procedimientos, pero que no es más que lo mismo a grandes rasgos, ¿verdad? Pero desde el punto de vista del pseudocódigo, para aprender a manejar esos conceptos fundamentales conocidos como parámetros, y dentro de los parámetros por valor y por referencia, así como el ámbito de las variables globales y variables locales. Entonces, este es, para mi concepto, el tema más importante de nuestro módulo, es el último, y por ello le vamos a dedicar estos últimos 3 encuentros sincrónicos, el del día de hoy, el del próximo martes, porque el lunes es festivo, entonces estaría para el 23, que es martes, a las 8 de la noche, y finalizando el próximo lunes 29, de hoy en 15, 8 de la noche. Perdón, sigo todavía afectado de la garganta, con el último encuentro sincrónico, ¿verdad? Esa es la programación que tenemos. Bien. Entonces, para empezar, la programación modular, pues no es más que, resumidas cuentas, dividir el problema en pequeños problemas. Y esos pequeños problemas los vamos a llamar o a conocer como funciones o procedimientos. Una función o procedimiento debe y tiene que realizar solo una tarea o actividad, ¿sí? Entonces, podemos decir que un procedimiento y una función se especializa en solo una tarea o actividad. Eso significa que no debemos recargar de funcionalidad a una función, porque ella solo debe cumplir con una sola tarea o actividad, ¿verdad? Entonces, pues yo lo estoy resumiendo. Yo los invito a que lean el documento completamente. Una función, entonces, va a tomar uno o más valores denominados argumentos o parámetros actuales, y según el valor de este devuelve un resultado. Entonces, en una función, nosotros siempre vamos a tener o a obtener un resultado, nos va a retornar un resultado. ¿Cómo definimos o declaramos una función? Pues utilizamos la palabra clave función. Debe llevar una variable de retorno a la cual se le asigna el nombre de la función y entre paréntesis, pues, los argumentos. En el cuerpo de la función vienen las acciones que va a desarrollar y fin función. Esto lo entenderemos mejor ahorita con un ejemplo. En cambio, ¿qué es el procedimiento? Dice, también realiza una tarea específica. Puede ser definido también con 0, 1 o n parámetros o argumentos. ¿Cómo se define? Pues, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que mientras que la función tiene una variable de retorno, el procedimiento
no lo tiene. Entonces se escribe función, lo mismo, nombre y entre paréntesis los argumentos, las acciones y fin función. Entonces cuando hablamos de un procedimiento, no tiene variable de retorno, ¿sí? Para los que de pronto tienen conocimiento en Java, cuando hablamos de una función, estamos hablando de un método de tipo string, int, float, double, boolean, etcétera, que va a retornarnos un valor. Y un procedimiento, pues, es un void que no devuelve nada. Solo lo hago como para que quienes conocimiento del lenguaje Java, pues tengan una idea más, digamos, cercana a lo que es esto. Los parámetros, pues vamos a encontrar dos tipos de parámetros. Uno llamado por valor, en las cuales pues reciben una copia de los valores de los parámetros actuales. No lo voy a explicar aquí porque es muy difícil de explicar teóricamente, se lo voy a explicar de forma práctica. Y tenemos los parámetros por referencia, que lo que se pasa es la dirección de memoria del parámetro actual. Aquí radica la diferencia entre un parámetro por valor y un parámetro por referencia. Por valor, lo que se reciben es una copia de los parámetros actuales, mientras que de referencia, lo que se pasa es la dirección de memoria del parámetro actual. Eso tiene, pues, unas, digamos, diferencias bastante buenas o interesantes que ya vamos a ver en la práctica para podérselos explicar. También tenemos el concepto de variables globales y locales. ¿Sí? Es muy importante conocer el ámbito de una variable. Decimos que una variable global, cuando está definida en el cuerpo principal del algoritmo. Es decir, está dentro de la estructura, cuando yo digo aquí archivo nuevo, aquí entre algoritmo, fin algoritmo, cualquier variable que yo defina allí es considerada una variable de tipo global, mientras que las variables locales son aquellas que vamos a definir o utilizar ya sea dentro de las funciones o de los procedimientos. Eso en términos generales, el concepto teórico, ¿verdad? ¿Qué es lo otro importante que vamos a manejar a partir de este momento? Y es que, como vimos, por ejemplo, en el encuentro sincrónico 2, cuando utilizamos el ejercicio que hicimos chat 2, si yo lo ejecuto, pues si yo no quiero la identificación, ni los nombres, ni el apellido del cliente, él me asume esto y no pasa nada, ¿verdad? Y si yo aquí le doy tipo de cliente enter, tampoco pasa nada. Y si le doy en la antigüedad, tampoco. Y si le doy aquí, y él me dice simplemente que todo es cero, ¿verdad? Bien, a partir de la programación modular, nosotros vamos a controlar que los datos de entrada, ¿sí?, no se les pueda dar enter, sino que validemos que de acuerdo al contenido del campo, entonces deba tener un valor ingresado por el usuario. Esa es otra gran diferencia que vamos a hacer a partir de este momento. Por supuesto, aquí da error por cero porque todo lo que está es cero y enlace procesos de división, entonces generaría ese tipo de error. Pero no nos preocupemos por eso ahora. Simplemente quería mostrarles esa parte. Bien. Entonces, yo voy a colocar aquí ejemplo o chat, más bien como siempre lo he utilizado, y voy a colocar 3. Y como este va a ser el primer ejemplo, voy a colocarle 3.1. Vamos a ver si alcanzamos a hacer uno o de pronto 2 ejemplitos sencillos. Porque lo quiero
hoy es explicar el concepto. El próximo martes vamos a llevar este ejercicio que hicimos en el encuentro sincrónico 2, que está secuencial, lo vamos a llevar a programación modular. Pero eso lo hacemos el próximo martes, Dios mediante. Bien, entonces, el nombre que le voy a dar. Aquí simplemente voy a utilizar, va a ser el cuerpo del algoritmo, y por acá abajo vamos a utilizar las funciones y procedimientos que vamos a ir necesitando, ¿verdad? Entonces, la función pueden ir arriba también. Sí, de pronto yo las puedo colocar arriba. Particularmente me gusta dejar el cuerpo del algoritmo principal arriba y acá debajo las funciones y procedimientos. También vamos a hacer uso de unas funciones que ya les tengo aquí prediseñadas, ya listas, y que podemos utilizar en cualquier ejercicio que vayamos a hacer, porque esta es otra de las ventajas de la programación modular, y es la reutilización de código. Entonces, si miramos, vamos a mirar la estructura de una función. Dice, función, variable de retorno, le asigno el nombre de la función, los argumentos, las acciones y fin función. Entonces vemos aquí, esta es una función para lectura o entrada de datos. O sea que los datos de entrada los vamos a hacer a partir de este momento con funciones. Entonces yo tengo aquí para leer un valor, ¿sí? Para leer un valor. Entonces la función, la variable de retorno, en este caso es val. Porfa, hay un micrófono abierto, serían tan amables de cerrarlo, y si necesitan intervenir, eso, gracias. Entonces tengo función, la variable de retorno val, a la cual le asigno el nombre de la función que se llama leer valor y los argumentos. ¿Cuáles son? MSG, que es como un mensaje, LI, que sería como límite inferior, y LS como un límite superior. Es decir, yo voy a ingresar un valor, por ejemplo, una nota, y voy a decir, hombre, la nota debe estar entre 0 y 5. Entonces, 0, LI sería igual a 0 y LS sería 5. O voy a decir, necesito ingresar un valor entre 1 y 100. Entonces, LI sería 1 y LS sería 100. Y mensaje, pues, es algo que quiera mostrar o visualizarle al usuario. ¿Verdad? Ahora, aquí utilizo un ciclo repetir. Mire, se muestra una línea en blanco, se muestra sin saltar el contenido de MSG. ¿Sí? Vamos a leer val, que es esta variable que está aquí. Y vamos a decir, a validar que si val es menor que LI, que es este que está acá, o es mayor que LS, entonces vamos a mostrar un mensaje de error y le vamos a indicar al usuario que debe ser mayor o igual que lo que vale LI y menor o igual a lo que vale LS. Le vamos a decir que presione Enter para continuar, para asegurarnos que el usuario lea el mensaje, y para hacer eso utilizamos esta nueva línea que es esperar tecla, es decir, hasta que no presione una tecla cualquiera, no sigue. ¿Qué sucede con esto? Pues hasta que valor, esta variable que leemos aquí, no sea mayor o igual a LI y menor o igual a LS, pues él va a repetir este proceso. ¿Sí? No nos va a dejar salir de allí.
Entonces, esta función, leer valor, la vamos a usar en los algoritmos siempre que tengamos que ingresar un dato de tipo numérico, ya sea entero o sea real. También tenemos la función leer cadena. Y esta función solo tiene un parámetro que es un mensaje. Y lo único que vamos a hacer es mostrar el mensaje, vamos a leer cadena, que es la variable de retorno, y vamos a validar que no esté en blanco, abriendo y cerrando comillas dobles, porque no podemos validar nada más. Y vamos a decir como mensaje de error que el campo no puede estar en blanco. Y lo mismo, vamos a presionar Enter para continuar y vamos a esperar una tecla. Y esto se va a repetir hasta que cadena sea diferente de espacio en blanco. También vamos a tener la función leer carácter. Pues nosotros normalmente respondemos la pregunta: ¿desea ingresar nuevos datos, sí o no? O cuando queremos leer el sexo, F para femenino, M para masculino, por ejemplo. O cualquier otro carácter que necesitemos. Entonces vamos a hacer uso de la función leer carácter, que tiene su variable de retorno, car. Y es lo mismo, mire, todas tienen la misma estructura, pero aquí voy a validar que si la mayúscula del carácter es diferente de la mayúscula del carácter C1, o sea, de este argumento que está acá, y si mayúscula del carácter es distinto a la del carácter 2, entonces le decimos que hay un error que debe ingresar y le mostramos el carácter 1 o el carácter 2. Y lo mismo, presione Enter y leer tecla. Y eso se va a repetir hasta que car sea igual a mayúscula de C1, ¿cierto? O mayúscula de C2. Bien. Estas son las funciones que vamos a utilizar en nuestro algoritmo, ¿verdad? Bien. Esto para acá lo vamos a quitar de momento. Entonces, vamos a trabajar a quitar. Con estas voy a cerrar este. Sirve listo para dejar este. Vamos a trabajar entonces con estas funciones ya creadas: leer valor, leer cadena, leer carácter, para lectura o entrada de datos. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, yo quiero ingresar una nota. Entonces yo voy a decir aquí, no sé, nota es igual, o le asigno, y utilizo el nombre de la función. En este caso es leer valor. Entonces digo leer, y aquí me aparece valor. Abro, me va a generar error porque está esperando 3 parámetros. Entonces, ¿cuál es el parámetro? Un mensaje. Yo decir, ingrese la nota. Por ejemplo, ese es el mensaje que le quiero pasar. Ese sería MSG. Ahora, ¿cuál es el límite inferior de la nota que puede ingresar? 0. ¿Y cuál es el límite superior? 5. ¿Verdad? Y de esa forma estoy llamando o invocando la función leer valor. Lo puedo ejecutar y lo voy a hacer paso a paso. Aquí está, mire, y pasa acá. Vamos a ejecutarlo de otra forma, es ejecución explicada. Me gusta más para que ustedes vean. Estoy aquí, inicia la ejecución, mira, ejecución iniciada, está parado aquí. Entonces aquí le digo abajo continuar. Él se para aquí, haciendo nota, le voy a asignarle el valor y se para aquí. De aquí a dónde va a saltar, a la función leer valor, que es esta.
Entonces le estoy pasando aquí, ingrese la nota, este es un mensaje que recibe esta variable, el 0 lo recibe LI y el 5 lo va a recibir LS, ¿verdad? Entonces le voy a decir continuar y vamos a ver cómo de aquí de esta línea número 2 va a pasar a la 8. Le digo continuar, ahí está. Dice, se ingresa en el subproceso leer valor. Aquí está, ya ingresó. Continuar. Hay un ciclo repetir. Se deja una línea en blanco. Y aquí va a mostrar el mensaje que le mandamos, que es ingrese la nota. Mire, aquí está, ingrese la nota. Continuar. Aquí va a esperar a que el usuario leer valor ingrese una nota. Yo voy a decirle que me equivoqué y le ingresé 7, ¿verdad? Bueno, le voy a decir aquí continuar y le voy a decir acá 7, ¿verdad? 7. Le doy enter. Le digo continuar. Entonces me dice, si valor es menor que LI, ¿cuál fue LI? 0. ¿Es menor? No, 7 no es menor. O el valor es mayor que LS. ¿Quién es LS? 5, que fue el valor que dimos acá arriba. Como es mayor, ¿qué va a pasar? Me va a venir aquí, luego aquí, ya lo veremos. Entonces, aquí está, línea en blanco. Muestra este mensaje de error. Aquí está, error debe ser mayor o igual. Y todavía no lo ha terminado de mostrar. Lo hace por parte. Que 0, mire, 0, continuar. Y menor o igual que 5. ¿Sí ven? Porque 0 y 5 es el valor que le pasamos acá. Entonces le digo continuar. Me va a mostrar el mensaje, presione enter para continuar. Ahí está. Y luego se queda esperando una tecla. ¿Y a qué? Tengo que venir aquí y darle enter. Continuar. Listo. Valida el fin sí. Continuar. Hasta que valida que se cumpla. ¿Sí? Y regresa, porque como hubo el error, él no sale y continúa el proceso. ¿Sí? Entonces, si aquí yo le digo que la nota es -1, por ejemplo, para que no sea 0, le doy enter, digo continuar, él valida y nuevamente entra. ¿Por qué? Porque la nota es menor que LI que 0. Sí, entonces le entra allí, mire, muestra el mensaje de error y le indica al usuario nuevamente que debe ser mayor o igual que 0 y menor o igual que 5. Continuar, se queda allí hasta que se presione la tecla, valida y regresa. ¿Sí? Arriba al repetir. Entonces, le digo continuar y vuelve a mostrarme el mensaje y me ingrese la nota y no voy a salir de ahí. Si yo ahora en cambio le digo que es 4, por ejemplo, le doy enter, él valida, ¿sí? Como no es menor que LI ni mayor que LS, se salta y viene al fin sí. También viene acá y no regresa porque ya se cumple la condición. Termina la función y ahora retorna acá. Pero como acá no hay más nada, finaliza. Pero mire que retornó, ¿sí? Él retorna. Y ahora seguiría pero no hay más nada y finaliza la ejecución aquí. Fin del algoritmo. Listo, ya está. Esa es la forma cómo funciona la programación modular. Llamo la función o el procedimiento, él viene, lo busca, ejecuta las líneas y luego retorna. Si yo dijera aquí, luego de esto,
escribir, esto para hacer el ejemplo, nota igual, y le digo nota, ahora lo vamos a ejecutar normal, pues ya conocemos la estructura. Si yo digo 0, me dice nota igual a 0, mire, ahí está. Si yo digo que la nota es 10 o 19, me dice que error debe ser mayor o igual que 0 y menor que 5. Si le digo que es 3.7, me está diciendo aquí que la nota es 3.7. Fíjense que ahí está el resultado. Así es como funciona el llamado a una función. Lo mismo puedo hacer para leer una cadena o un carácter. Que funcionan de la misma manera. Entonces, estas tres funciones siempre las vamos a poder utilizar. Ahora, vamos a explicarles lo que son los parámetros por valor y por referencia. Entonces, vamos a hacer que valor 1 le voy a asignar leer valor perdón, y le vamos a pasar como parámetro el mensaje. Ingrese el valor 1, por ejemplo, y le vamos a decir que el valor 1 puede estar entre 1 y 100. Mire que ahora rato era entre 0 y 5 porque era una nota. Ahora yo quiero ingresar un valor entre 1 y 100. Y voy a copiar esta línea. Voy a decir que el valor 2 y que voy a leer el valor 2. Leer el valor 2. Y también va a ser entre 1 y 100. Entonces ya tengo dos valores. ¿Verdad? Que acabo de ingresar. Ambos van a estar entre 1 y 100. Ahora, para explicar eso, cómo utilizar los parámetros, voy a crear una función tipo procedimiento intercambio. Intercambio. ¿Sí? Esa es, no una función tipo procedimiento. No voy a tener una variable de retorno. ¿Sí? Como por ejemplo en leer carácter que tiene una variable de retorno, esta no la tiene. Inicialmente voy a utilizar dos parámetros aquí. Sencillo, voy a decir A y B. Así lo voy a llamar, A y B, para hacer la prueba. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero llamar a la función intercambio desde el algoritmo principal y le voy a pasar como parámetro el valor 1 y el valor 2 aquí. Entonces voy a intercambiar los valores, es decir, a A le voy a poner el de B y a B le voy a poner el de A. Para ello voy a decir que la variable auxiliar le voy a asignar A, que a A le voy a asignar B, y que a B le voy a asignar auxiliar, ¿verdad? De esta manera he intercambiado el contenido de los parámetros o de las variables, ¿sí? Aquí en este caso. Auxiliar, pues una variable auxiliar o temporal que me va a guardar el valor de A. Luego a A le voy a asignar lo que tiene B y a B le asigno lo que tiene auxiliar. De esa forma intercambio. Ahora, eso es en síntesis lo que es la función intercambio. Pero le voy a agregar aquí un escribir para que ustedes vayan viendo el resultado que se obtiene. Escribir. Te voy a decir aquí.
en la función intercambio. Antes de realizar el intercambio de los valores. Para que veamos. Y voy a mostrar, voy a decir que A es igual a, y voy a decir que voy a escribir que B es igual, cierro, comilla, B. ¿Verdad? Es lo que he hecho aquí. Voy a colocar acá arribita un escribir. Voy a colocar algo como esto. Esta manera para que haya como una separación ahí. Listo. Ahora voy a tomar esto. Está aquí. Y lo voy a volver a escribir acá. Pero no antes, sino después de realizar intercambio. Para que veamos qué pasa aquí. De momento lo voy a dejar así. De momento. Vamos a guardar. Lógica de programación. Este sería, vamos a darle el mismo nombre para ir guardando lo que vamos haciendo. Listo. Entonces lo voy a ejecutar. Voy a ingresar un valor. Voy a decir el 10. Y para el otro voy a decirle 50, por ejemplo. Ah, perdón, pero es que no he llamado a la función intercambio todavía. Entonces me vengo acá arriba y voy a llamar la función intercambio. Mire que aquí está. Y me sale error porque está esperando, como la función intercambio tiene dos parámetros acá, pues me está esperando que yo le diga cuáles son. Es el valor 1 y el valor 2. Mire que enseguida se le quita el error. Listo, ahora sí. Te había dicho que 10 y 50. Vamos a agregarle aquí para que podamos ver. Dejémoslo así, para no agregarle más código. Entonces, ya tengo aquí 10 y 50, le doy Enter. Entonces me dice, en la función intercambio, antes de intercambio, A es 10 y B es 50. Eso es así porque dijimos que A, que valor 1 era 10 y que el 2 era 50. Y al momento de yo llamar intercambio, paso valor 1 y valor 2. Luego, A recibe el valor 1, que es 10, y B al valor 2, que es 50. Por eso, en la función intercambio, antes de realizar A es 10 y B es 50. Ahora, en la función intercambio, después de realizar intercambio los valores, ya están intercambiados. A tiene 50 y B tiene 10, ¿verdad? Eso es lo que hemos hecho hasta el momento. Como vemos, funcionó, se están intercambiando los valores. Ahora, voy a tomar esto mismo, me voy al algoritmo principal, entonces voy a hacer lo mismo. En el algoritmo principal, antes yo no voy a decir de realizar, sino de invocar la función intercambio. Para que veamos qué pasa ahí. Y estas líneas de código las voy a copiar y las voy a poner acá, pero va a ser después de invocar la función intercambio. Y vamos a ver qué pasa ahora. Vamos a ejecutar. Voy a utilizar los mismos valores, 10 y 50. Y vamos a mirar este resultado. Entonces, aquí están 10 y 50. Dice, en el algoritmo principal,
Ups, me quedó. Ah, bueno, hay un error. Corrijo. En el algoritmo principal, aquí es valor 1, porque no se conoce A, sino val 1. Entonces voy a llamar aquí, para que no se entienda val, como valor 1. Y acá voy a decir que es el valor 2. Valor 2 igual a val 2. Listo, ahora sí. Guardo nuevamente y ejecuto. Vuelvo a ser 10 y 50. Y miramos qué pasa. Dice, en el algoritmo principal, antes de invocar la función intercambio, valor 1 es 10 y valor 2 es 50. En la función intercambio, antes de realizar el intercambio de valores, A es 10, está bien porque recibe el valor 1, B es 50, está bien. Luego me dice, en la función intercambio, después de realizar el intercambio de los valores, A tiene 50, que era el de B, y B tiene 10, que es el de A, es correcto. Y ahora dice, en el algoritmo principal, después de invocar la función intercambio, nuevamente me salió un error. No corregí. Ah, bueno, es esto que está acá. Tengo que reemplazar esto. Ahí me excusa. Control Z. Nuevamente, olvidé corregir estas dos líneas, pero ya las tenemos. Entonces me dice, mire, el valor 1 sigue siendo 10 y el valor 2, 50. ¿Qué pasó entonces? Inicialmente eso era lo que teníamos, pero aquí los intercambiamos en esta parte. ¿Por qué sucede eso? Porque en intercambio, A está por valor, es decir, es como si yo escribiera aquí por valor. Y B está por valor. Entonces, nos dice la definición que cuando es por valor, recibe una copia de los valores de los parámetros actuales. Por tanto, los cambios que se produzcan en ellos, por efecto de su programa, no podrán afectar los parámetros actuales. ¿Sí? Como no lo pueden afectar estos valores que tengo en val 1 y val 2, al yo llamar la función intercambio y pasarlos como parámetros, y al estar definidos por valor, lo que reciben es una copia. Es decir, A recibe una copia de val 1 y B recibe una copia de val 2. Por lo tanto, como son copias, lo que yo estoy haciendo aquí no afecta a estos señores val 1 y val 2, porque es una copia. Por eso se conoce como parámetro por valor. ¿Sí? Eso no está afectando para nada a las variables val 1 y val 2. ¿Qué sucede? Ahora, cuando yo no coloco nada aquí por valor, ¿sí? Cuando yo no digo nada, se asume que eso es un parámetro por valor. Es decir, eso es lo mismo que esto. Así. En este caso se está asumiendo que A y B son por valor. Pero ¿qué pasa si yo digo aquí que A es por referencia? ¿Sí? Si yo digo que A es por referencia, mire lo que pasa en la ejecución. Mire, tengo 10 y 50, antes 10 y 50 en la función de 50, después del intercambio 50 y 10, y en el algoritmo principal, ahora vale 50 y 50 el valor 1 y el 2. ¿Sí? Mire, se nos perdió el 10. ¿Cómo se explica? Se explica en lo siguiente. Como A pasó
hacer por referencia y la teoría me dice que lo que se pasa es la dirección de memoria del parámetro actual y de esta forma una variable pasada como parámetro actual es compartida. Es decir, se puede modificar directamente por el subprograma. Entonces, como es compartida, al estar por referencia, cualquier cambio que yo le haga aquí se va a ver reflejado directamente en el algoritmo principal. Por eso ahora A tiene el valor de B y como B vale 50, ambas tienen al finalizar la ejecución 50 y 50. Ahora bien, si yo le coloco a B también por referencia, mire lo que obtenemos. Sigue siendo 10 y 50, 10 y 50, aquí está 50 y 10. Y ahora en el algoritmo principal los tenemos invertidos los dos. A tiene el de B y B tiene el de A. ¿Cómo se explica? Ahora lo explicamos porque en la función intercambio ambos parámetros están por referencia. Espero haberles explicado de forma clara, práctica, la diferencia entre un parámetro por valor y un parámetro por referencia. Cuando utilizo parámetros por referencia, modifico el contenido de la variable global, ¿sí? Porque lo que haga en el procedimiento o en la función va a afectar directamente al parámetro en el algoritmo principal. Por referencia. Cuando lo hago por valor, los cambios que yo haga aquí no afectan a los parámetros en el algoritmo principal. Miren, ahí está. Eso es. Voy a dejar el ejemplo tal y como está aquí. Ustedes pueden jugar con él poniendo aquí, borrando por referencia y aquí borrándolo. Lo ejecutan, miran, luego ponen uno por referencia y dejan otro por valor. Ejecutan, miran, luego lo vuelven a colocar por referencia todo y ahí van mirando para que vean los resultados. Así como lo hicimos aquí, que vamos obteniendo, ¿sí? En el algoritmo. Bien. Ese es nuestro primer ejercicio. No sé si hasta allí hay alguna inquietud. Antes de continuar, para que hagamos otro ejemplo sencillo. ¿No hay? Profe, buenas noches. Buenas noches, Edward. Adelante. ¿Esto que estás haciendo es aplicable solo en PCI o digamos si yo lo llevo a otro lenguaje de programación, se maneja de la misma manera? ¿Y cuándo utilizaría yo esto? Exactamente igual. Se manejan iguales. Los parámetros por valor y por referencia existen en todos los lenguajes de programación. Entonces, la funcionalidad es exactamente la misma. ¿Cuándo se utilizan? Ya lo vamos a ver en los ejercicios que vamos a ir desarrollando. Sí, para no explicarte pues teóricamente, sino de forma práctica para que se pueda ver y comprender mejor. Normalmente se le da prioridad a los parámetros por valor antes que a los parámetros por referencia. Solo utilizo los parámetros por referencia en aquellos casos que son estrictamente necesarios. Porque los parámetros por referencia siempre se mantienen en la memoria del PC, mientras que los parámetros por valor, cuando estamos en la función, cuando salimos de ella, pues se descarga la memoria. Entonces solo queda con las variables globales, ¿verdad? Pero eso lo explicamos más claramente en un ejercicio. Bien.
No sé, Edward, si logro responder tu inquietud. Sí, sí. Vale. Bueno, sin más inquietudes, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo sencillo ahora. Vamos a hacer nuevo y vamos a colocarle aquí que este sea chat 3-2 como ejemplo 2. Entonces, lo primero que voy a hacer es venirme aquí a las funciones y procedimiento y buscar las funciones de entrada hasta aquí. Perdón. Desde aquí hasta aquí. ¿Qué son las funciones para ingresar datos? No las tengo que volver a escribir y ustedes las pueden usar en sus actividades, en sus algoritmos. Copiar y pegar esas funciones, porque ya están hechas y no tenemos que volverlas a escribir. Simplemente las reutilizamos, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a tratar de escribir aquí lo que vamos a hacer. Vamos a tratar de escribir aquí. Vamos a ingresar dos valores enteros. O vamos a hacer dos valores. Vamos a permitir tener un menú que si la opción es 1, que sea sumar. Cuando sea 2, que sea restar. Cuando sea 3, que sea multiplicar. 4, dividir. Hagámosle 5, potencia. Y dejémoslo ahí. Podemos agregarle la que queramos. ¿Y qué más? No, ya. 5 opciones, ¿cierto? Entonces, cuando yo coja sumar, me va a sumar los dos valores, los va a restar, los va a multiplicar, los va a dividir, o va a elevar el valor 1 elevado al valor 2. Potencia. ¿Listo? Hagamos eso. Entonces, inicialmente, ¿qué voy a usar? Voy a utilizar dos valores. Le voy a decir, voy a utilizar la misma variable, valor 1, le voy a asignar, leer, y voy a decir qué es valor. Y voy a escribir lo mismo. Ingrese un valor, o ingrese valor 1, para tener más valor 1. Digamos que es, que puede ser entre 0 y 100. ¿Verdad? Entonces voy a copiar la misma línea. Voy a utilizar valor 2. Digo valor 2. Y también entre 0 y 100. Hasta el momento no hemos hecho nada nuevo. Seguimos. Ahora, luego de ingresados los valores, le quiero mostrar al usuario ese menú que diga eso que está ahí. Entonces me voy a venir acá y voy a colocar un comentario aquí. Digo funciones adicionales. ¿Cuáles son? Voy a crear una función que voy a llamar menú, que no tiene variables, es un procedimiento. Y no va a tener parámetro porque solo me va a servir para mostrar información. Te voy a decir aquí que voy a escribir y voy a decir, ¿qué voy a decir? 1, o voy a primero colocarle menú de operaciones. Algo así. Algo sencillo. Aquí voy a decir escribir. Le voy a hacer una línea en blanco y le digo escribir. Acá me quedó algún error. Escribir. Listo. Entonces voy a decirle 1, sumar. Eso es lo que quiero hacer cuando sea 1. Escribir. Cuando diga que 2 va a restar.
Cuando le diga que es 3, va a multiplicar. 4 sería dividir. 5 sería potencia. Potencia. Entonces, fíjense que una de las características de la programación modular nos dice que una función o procedimiento solo debe realizar una tarea. En este caso, la tarea de esta función llamada menú es mostrarnos el menú. Esa es la función. Entonces, me vengo al algoritmo principal y simplemente llamo menú, abro y cierro. Aun cuando la función no tenga parámetros, sí, mire aquí, tengo que venir acá y llamarla, pero me está generando un error que copié más. Ah, porque está mal escrito menú. Acá, listo. Menú. Tengo que abrir y cerrar los paréntesis. Eso es obligatorio. Si no tengo argumento, pues que pasarle, queda así. Listo. Ya tengo aquí el menú. Ahora debo ver o indicarle al usuario que seleccione una opción, ¿verdad? Entonces voy a utilizar una variable que se llama operación. Le voy a asignar y como lo que el usuario tiene que hacer es ingresar un valor para hacer si es suma, resta, multiplicación, división o potencia, entonces voy a utilizar nuevamente leer valor. Y el mensaje que le voy a pasar es seleccione una opción, ¿verdad? Y esa opción va a estar entre 1, que es la suma, y 5, que es la potencia, de 1 a 5. Por eso aquí digo que es 1, 5. Acá digo que es 0, 10, 0, 100, perdón, porque quiero un valor entre 0 y 100. Acá quiero que ese valor sea entre 1 y 5 y estoy usando la misma función. Listo. Aquí el usuario ya seleccionó la operación. Ahora tengo que venir a validar que seleccionó el usuario. Entonces, como aquí tengo sumas, resta, multiplicación, división y potencia, voy a venir a crear una función. Voy a decir resultado, me va a devolver y voy a llamar aquí sumar, ¿verdad? Voy a crear la función sumar. Esa función va a recibir el valor 1 y el valor 2. Estas dos variables, valor 1 y valor 2, son distintas a valor 1 y a valor 2 en el algoritmo principal. O si yo quiero, las cambio de valor y llamo V1, V1 y V2. Si creen que se confunden, para que no sean iguales. Se pueden dejar iguales y el compilador sabe cuál es valor 1 del algoritmo principal y cuál sería valor 1 en la función sumar. Pero dejemos la V1 y V2. Entonces, lo único que va a hacer esto es que va a decir qué resultado va a ser igual o le voy a asignar V1 más V2. Y eso es lo único que va a hacer la función sumar. Me va a sumar dos valores. Y de la misma forma, entonces, voy a tomar y voy a crear restar. Y lo que voy a cambiar es el más por menos. Y ya está. De la misma forma, voy a hacer entonces multiplicar. Y lo que voy a hacer es cambiar ese más por un por.
Y de la misma forma voy a hacer dividir. Pero ojo, aquí no puedo hacer esto. Y en mí dice, ¿por qué no puedo hacer la división directamente? Alguien que me diga, ¿por qué no puedo dividir el valor 1 entre el valor 2 directamente? Porque tendría que validar cuál es mayor. Me afectaría el resultado. Más o menos va por ahí, pero no exactamente. La respuesta se la voy a explicar haciendo uso de la calculadora. Si yo digo que voy a dividir 10 entre 0, ¿qué me dice? No se puede dividir entre 0, ¿verdad? Por lo tanto, como yo voy a dividir el valor 1 entre el valor 2, tengo que garantizar que valor 2 no sea 0. ¿Sí? Tengo que garantizar que el valor 2 no sea 0. ¿Cómo lo hago? Digo, si P2 es mayor que 0, entonces B2, no vea. ¿dónde? Ah, sí. Puso vea. Sí, sí, gracias. Si B2 es mayor que 0, entonces resultado es valor 1 entre valor 2. Pero si no, ¿qué voy a decir? El resultado le voy a asignar y normalmente aquí uno utiliza lo que se llama un valor bandera. Un valor, por ejemplo, menos 99. ¿Sí? Voy a decir que resultado, que es la variable de retorno, me va a devolver menos 99. Un valor que uno conoce como bandera. ¿Sí? Ahora, pero como yo estoy ingresando valor entre 1 y 100, es posible que me dé una resta menos 99, porque yo puedo ingresar 1 menos 100, ¿verdad? Y eso me daría menos 99. Entonces le voy a agregar otro 9, menos 9,99. Para que me quede cubierto cualquier operación de resta entre 0 y 100. Entonces le voy a agregar aquí menos 99. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Que si el valor 2 es mayor que 0, divido valor 1 entre valor 2 y el resultado lo guardo aquí. Pero si no, entonces voy a decir que res va a ser menos 9,99. Y no más eso, no voy a hacer nada más, porque una función se especializa en solo hacer una tarea. ¿Cuál es la tarea? Va a dividir el valor 1 entre el valor 2, pero para dividir primero debo garantizar que el valor 2 sea mayor que 0, para que no me genere este error que me dio la calculadora. Bien. Y ahora, teniendo ya esa función, pasamos a la función potencia. Potencia. Y aquí voy a cambiar por el símbolo de circunflejo. Ese símbolo es el gorrito que está allí. N. Ok, entonces el PCI me lo convierte como en una flechita. Es el circunflejo. En un teclado latinoamericano como el que yo estoy usando está con la llave corchete. Si tienen un teclado distinto, pues tienen que buscarlo. Bien. Ese es. O pueden reemplazar esto por el símbolo por 2 multiplicaciones. Pero no lo reconoce.
No lo está. Vamos a mirar acá en la ayuda de PCIN y miremos aquí las funciones y arreglos, expresiones, creo que está aquí, funciones, potencia, por aquí debe estar potencia. No, entonces está en los operadores. Aquí está, potencia. Solo maneja el circunflejo ya. ¿Sí? Solo maneja el circunflejo. No me acepta ya el porque en versiones anteriores sí lo tenía. Entonces, solo circunflejo. Por eso es que me está generando el error. Entonces, necesariamente hay que utilizar el circunflejo. Ya está. Bueno. Entonces, ya tenemos creada. No lo había guardado. Chat 3, 2. Listo. Bueno, ya tenemos guardada todas las funciones que necesitamos. Sumar, restar, multiplicar, dividir y potencia. Ya el usuario seleccionó, pero todavía no sé qué seleccionó el usuario. Entonces voy a venirme acá y voy a crear una función que voy a llamar, está mal escrita, validar operación, ¿verdad? Esa función va a tener tres valores. Valor 1, 3 parámetros. Valor 2 y la variable operación, OP. Operación. Voy a dejar la misma. Operación. Así. Para saber qué voy a hacer. Entonces voy a decir aquí, según OP, hacer. Vamos a utilizar el condicional según. Entonces, si es 1, entonces voy a utilizar aquí una variable resultado. ¿Sí? Voy a decir que el resultado le voy a asignar y llamo a la función sumar y le paso B1, B2. ¿Sí? Entonces, desde la función validar operación, cuando la variable OP de operación sea 1, a la variable resultado le voy a asignar y llamo a la función sumar y le paso B1 y B2. Entonces busco sumar, viene aquí y lo recibe B1 y B2 y me va a decir que el resultado es B1 más B2. Es lo único que hace. Él se devuelve aquí. Y en este caso me retornaría aquí y volvería al algoritmo principal. Entonces hacemos lo mismo. Cuando sea 2, resultado le voy a asignar y voy a llamar restar. Y también le voy a pasar lo mismo B1 y B2. Cuando sea 3, al resultado le voy a pasar, aquí me quedó, sí, multiplicar. Y le voy a pasar lo mismo, B1, B2. Sí, mire. Cuando sea 4, resultado va a ser dividir. Y también le voy a pasar B1 y B2. Y cuando sea 5, resultado va a ser potencia. Y le voy a pasar lo mismo, B1, B2. Entonces la función validar se va a encargar de mirar qué opción seleccionó el usuario y de acuerdo a esa opción va a llamar a cada una de las funciones que acabamos de escribir. Y me va a devolver al algoritmo principal el resultado de esa operación. Listo, entonces me vengo acá arriba. Entonces yo voy a decir que
resultado, resultado, una variable va a ser igual o le voy a asignar. Llamo la función validar operación, aquí está, y está esperando 3 parámetros. El valor 1, el valor 2 y la operación. Entonces, el valor 1 se conoce como val1 en el algoritmo que es este. El valor 2 como val2 corresponde a este. Y la operación es OP, que es este valor que ingresó el usuario. Listo. De acuerdo con eso, ya aquí en el resultado ya tengo el resultado de la operación que el usuario seleccionó. Ahora debo mostrar por pantalla. ¿Pero qué quiero mostrar? Que si el usuario, vamos a suponer que los dos valores son los 10 y 50, con lo que vinimos trabajando. Vamos a hacerlo más fácil para que nos dé, bueno, dejémoslo así. Entonces, cuando el usuario escoja la opción de sumar, que aparezca 10 más 50 igual a 60. ¿Verdad? Quiero mostrar eso. Y cuando sea recta, que me diga 10 menos 50 igual a 40. ¿Sí? Aquí me va a venir a decir que 10 menos 50 igual a menos 40. ¿Verdad? Cuando sea multiplicación, me va a decir que 10 por 50 va a ser igual a ¿quién? A 500, etcétera. Entonces, le queremos mostrar eso al usuario. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, me vengo acá y voy a decir función mostrar resultado. ¿Qué voy a necesitar? El valor 1 que ingresó el usuario, pero lo estamos trabajando como B1. El valor 2, el resultado que se obtuvo y vamos a cambiar el orden, operación y resultado. Bueno, el orden no importa. Solo que a mí me gusta trabajarlo en orden, pues digamos que esto fue el primer valor ingresado, el segundo, que esta fue la opción que el usuario seleccionó, y este fue el resultado que nos arrojó la respuesta. Entonces, tengo eso. Entonces, yo simplemente voy a decir aquí, según, y voy a repetir esto. Lo voy a copiar para ahorrar tiempo. Según operación, si es 1, ya no voy a decir la operación esa, sino voy a decir escribir. Entonces, como quiero mostrarle al usuario esto, 10 más 50 igual 60, yo le voy a decir escribir B1, que sería el 10 inicialmente, coma, abro comilla, espacio, más, espacio, comilla, coma, B2, que sería el valor 2, coma, comilla, doble, espacio, igual, espacio, comilla, coma, resultado o respuesta. ¿Cierto? Para escribir eso que está aquí. Bien. Entonces ya simplemente voy a copiar esta línea. Y lo único que voy a cambiar es el más por el menos. Para 3, voy a cambiar el más por un por. Y para dividir, pues, ya no puedo hacer eso. ¿Se acuerdan cuando estábamos acá en la función dividir que me puede devolver respuesta o menos 999, ¿verdad? Te voy a decir aquí, si respuesta es diferente de menos 999, entonces ahora sí voy a escribir
el valor 1 dividido entre el valor 2. Si no, voy a escribir. ¿Y qué voy a escribir? ¿Qué voy a escribir? La calculadora. Esto no se puede dividir entre 0. Ese mensaje. Ese. Entonces, pero lo voy a escribir con un mensaje de error para que el usuario sepa que hay un error. No se puede dividir entre 0. ¿Verdad? Y voy a garantizar que lo pueda leer. Voy a decirle aquí, presione una tecla para continuar. Algo así. Y aquí voy a utilizar esperar tecla para que el usuario vea el mensaje de error. ¿Sí? Listo. Ahora, ya terminé 5. Ahora, perdón, terminé 4, ahora 5. Cambio el más por el circunflejo. Ya está. El resultado. Ya tengo entonces mostrar. Entonces, esto es un procedimiento porque no voy a devolver nada. Simplemente quiero mostrar información. Al igual que el menú, es un procedimiento porque no quiero, sí, simplemente voy a mostrar. Entonces vengo aquí y eso lo pego. Mostrar resultado y valor 1, valor 2, operación y resultado. Guardo, ejecutamos, vamos a hacerlo con 10, 50. Si el usuario coge 1, entonces dice que 10 más 50 es igual a 60, vamos bien. Si yo digo 10 y 50 y escojo 4, por ejemplo, me dice que 10 entre 50 es 0.2. Eso es correcto. Si yo dijera 10 y 0 y dijera 4 que es división, aquí está. Error, no se puede dividir por 0. Presione una tecla para continuar y ahí está. Entonces no está funcionando. Pero, ¿qué vemos? Que hay que ejecutarlo, ¿verdad? Permanentemente para poder trazar. Entonces yo quiero darle funcionalidad. Entonces, como quiero darle funcionalidad, voy a utilizar un ciclo repetir hasta que, y voy a decir mayúsculas, quitemos aquí este guioncito, de opción sea igual a n, ¿cierto? Entonces, todo esto que está aquí en el algoritmo principal, lo voy a cortar y lo voy a pegar dentro del ciclo. Aquí está, valor 1, valor 2, el menú, la operación, el resultado y mostrar. Y aquí voy a decir, ¿qué es operación? Entonces voy a decir que opción le voy a asignar y voy a utilizar la función leer carácter, que no le hemos usado. Y le voy a escribir aquí. Dice, desea ingresar nuevos
valores. Le voy a preguntar, diga sí o no. ¿Verdad? Cierro el corchete y le voy a colocar una interrogación. Entonces, ¿cómo leer carácter? Está esperando un mensaje y carácter 1 y carácter 2. Entonces tengo que indicarle acá ya el mensaje, lo coloqué. El carácter 1, ¿cuál es? S de sí. Y el carácter 2, N de no. Y vemos cómo enseguida se quita el error. Entonces lo guardo, ejecutamos. Voy a utilizar los mismos valores, 1050. Entonces voy a decir que es 1. Me dice, ¿desea ingresar nuevos valores? Yo le digo sí. 0 y 10. Y le voy a decir que 5, que es potencia. Y 0 a la 10 es 0. Eso es correcto. Si le digo no, finaliza. Pero quiero darle más funcionalidad. Quiero que el usuario pueda ingresar dos valores y hacer distintas operaciones sin necesidad de tener que venir acá. Entonces, luego de que ingreso los datos de entrada, valor 1 y valor 2, voy a utilizar otro ciclo repetir. Hasta que mayúscula, no sé, de siguiente sea igual a n. Y voy a copiar todo esto que está por aquí afuera y lo voy a pegar aquí dentro de ese. Es decir, voy a tener dos ciclos repetir, uno acá externo y uno interno. ¿Para qué? Para que el usuario ingrese el valor 1 y luego pueda venir a coger el menú y poder hacer distintas operaciones matemáticas con esos dos mismos valores. Sí, lo que pasa es que me quedé mirando aquí y tengo que sacar esto de aquí. Control C, porque esa no va allá, sino que viene afuera. No, esa va en el otro, sí. Exacto. Aquí lo que va es seguir, ¿verdad? Seguir, porque es o siguiente más bien, SI. SIE, ajá. SIG. Entonces vamos a corregirlo por eso. Bien. Entonces, desea ya no ingresar nuevos valores, sino realizar otra operación. Y la pregunta es lo mismo, ¿sí o no? El usuario si responde sí, se devuelve, le muestra el menú, selecciona la operación, el sistema va a validar y muestra el resultado y le vuelve a preguntar. Entonces ya tenemos un ejercicio más dinámico. Miren, hagámoslo. Entonces, por uno vamos a hacerlo con el 10 y el 50 de momento. Entonces, opción 1, 10 más 50, 60. Le digo sí. Puedo escoger la opción 2. Entonces me dice que 10 menos 50 es menos 40. Sí. Puedo escoger la opción 3. Entonces me dice que 10 por 50 es 500. Le digo sí. Le digo 4. Me dice que 10 entre 50 es 0.2. Le digo sí. Y yo le digo 5. Bueno, me da un número muy grande que PCI no tiene la capacidad de hacerlo. Y yo le digo aquí no, vamos a hacerlo con un número pequeño. Entonces digo, sí, quiero ingresar nuevos valores. Fíjese, entonces vamos a hacerlo con 2 y 5, por ejemplo. Y vamos a coger 5 potencia. Y ahora sí me dice que 2 a la 5 es 32. Sí, si yo digo dividir, mire que ya puedo. Le digo no, no quiero hacer más operaciones. ¿Desea ingresar nuevos valores? Sí. 10 y 0. Entonces yo puedo probar la suma. 10 más 0 es 0. Digo sí. La resta. 10 menos 0 es 10, sí. La multiplicación, 3. 10 por 0 es 0, sí. La división no se puede dividir entre 0, sí. Y la potencia
10 a la 0 es 1, cualquier número elevado a la 0 es 1, entonces eso está bien, y le digo no. Y le digo no, y finalizo. Entonces tenemos un ejercicio bien dinámico, sencillo, donde hemos aplicado el concepto de programación modular. De una forma sencilla, a tener en cuenta. Puedo utilizar las funciones leer valor, leer cadena y leer carácter. Cada función solo realiza una sola actividad o tarea. No se puede recargar. Pues si lo recargo funciona, pero se pierde el objetivo de la programación modular. Y si alguno ya programa en cualquier lenguaje de programación orientado a objetos, pues si no sabía esto, a partir de hoy, una función, un método, como se conoce en lenguaje de programación orientado a objetos, solo debe hacer una tarea o actividad. Este menú solo muestra el menú. Esta función solo suma. Esta otra resta, dos valores, multiplica, divide y eleva la potencia. Y esta valida qué operación hizo el usuario para llamar a cada una de las funciones respectivas. Y esta otra muestra el resultado de la operación que el usuario haya seleccionado, validando que si es una división y el valor 2 es 0, entonces me muestra el mensaje de error. Si no, me muestra el resultado. Eso es, en términos simples, sencillo, programación modular. Y mire que aquí no hemos utilizado parámetros por referencia, sino solo por valor. Recuerden, si no está indicado, se asume que es por valor. Todos están por valor, todos sin excepción. Es decir, yo puedo hacer un algoritmo sin tener necesidad. Pues ya eso depende del programa, de lo que estemos haciendo. Y la pregunta es, ¿cuándo lo uso? Pues dejémoslo allí y eso lo respondemos el próximo encuentro sincrónico. De momento me interesa que entiendan esto, la conceptualización y cómo es la función de la programación modular. Entendiendo el concepto es muy importante porque ya podemos de una forma muy fácil, insisto, en el análisis del problema, es decir, el otro encuentro, vamos a volver a tomar el análisis que hicimos en el encuentro sincrónico 1. Si fue fácil hacer el programa en el encuentro sincrónico 2, con este análisis lo vamos a retomar y vamos a hacer este mismo algoritmo, pero ahora en programación modular, para que ustedes vean cómo se estructura un algoritmo. Ahora bien, aquí está lo mismo. ¿Qué son estos? Datos de entrada. Está lo mismo. No ha cambiado nada. Todos estos datos de entrada. ¿Qué vienen aquí? Están los procesos parciales. ¿Cierto? ¿Qué está aquí? Los datos de salida parciales. No tenemos en este caso, no tenemos datos de salida totales, porque después de ingreso de datos, pues no tenemos más nada que hacer. No mostramos más nada, entonces no hay datos, pero se conserva la estructura. Si ven, datos de entrada, aquí están todos estos datos de entrada. Esto es un dato de entrada. El resultado de validar la operación ya es un proceso. Luego aquí estamos mostrando el resultado, ya son datos de salida parciales. ¿Sí? No tenemos totales. Y acá pues están las funciones. Se conserva la estructura, se sigue utilizando. Como el ejercicio sencillo, pues, no tenemos procesos totales, ni tenemos los datos de salida totales. Solo sencillo para explicar el concepto. Bueno, chicos. Preguntas, dudas, inquietudes. Profe, que según lo que Sí, acabo de profe. ver
A ver, Dale, Eduardo. Bueno, mi pregunta ahí es que con lo que acaba de ver, entonces, los procesos o datos parciales como tal que se marcaban, solo se marcan en el código principal. Las funciones no harían parte de un proceso parcial en su estructuración, sino en su llamado. correcto, porque las funciones lo que nos van a hacer son los procesos como tal. Llámese procesos de entrada o llámese datos de entrada, procesos parciales, procesos totales o datos de salida parciales o datos de salida totales. Entonces la estructuración la tenemos acá, porque de acá es donde, digamos, armamos la lógica del algoritmo. La tenemos aquí en el algoritmo principal, en esta línea. Ahí está la lógica. Ya como yo escribo esto acá, puedo escribir en el orden que yo desee estas funciones. Aquí no importa el orden. ¿Dónde me interesa? En el algoritmo principal. Es que tengo que poner toda la lógica para que el algoritmo pueda generarme los resultados esperados. ¿Queda claro, Edward? Sí, señor. Vale. Bueno, el compañero también, ¿quién era? Diego, yo, profe. Diego. Adelante, Diego. Profe, la mía es como una pregunta, pero como de dos. No se puede decir. Tranquilo, hágale a ver. Para la actividad que vamos a hacer esta semana, pues hay que hacer un análisis de problema. En este caso, cuando digamos que si uno quiere utilizar en en el código, pues quiere utilizar funciones, no es necesario especificarlas en el análisis del problema, ¿o sí? No, el análisis del problema sigue siendo tal cual como hicimos el ejemplo del encuentro sincrónico 1. Ah, Sigue entendido. siendo identificación de variables, datos de entrada, procesos parciales, procesos totales, datos de salida parciales y datos de salidas totales. No cambia para nada. Ah, entendido, profe. Sí, esa es bastante mi duda. Vale. Bueno, Muchas gracias. con gusto, Diego. ¿Algo más? No tenemos más preguntas. Profe, buenas noches. Carlos, buenas noches. Adelante, Carlos. Tuve ahí un momentico donde no lo pude escuchar bien. Ya. ¿Nos queda entonces tarea? ¿O eso lo vamos a hacer en el otro encuentro? No, no nos queda tarea. Ahorita la tarea que tenemos para esta semana es la actividad 2, ¿verdad? Y la actividad 2 consiste en hacer contenido. Actividad 2. Tenemos un problema al cual se le tiene que hacer el análisis a ese problema, en la cual es lo mismo, vamos a identificar las variables, vamos a relacionar los datos de entrada, los procesos parciales, los totales y los datos de salida parciales y totales. Es exactamente igual a la actividad 1. Ah, ya. Y exactamente igual, no varía en nada. El análisis sigue siendo el mismo. No le vamos a aplicar lo de PCI, no. No, no, para nada. Por Aquí ahora no. solo, Bueno, listo. por lo menos no ahorita. ¿Dónde lo Sí, vamos a hacer? En el trabajo 2, más adelante. señor. Ah, perdón, este es el 1. El 1 no, el 1 fue el que acabaron de entregar. El 2, más adelante, este sí, mire que es el mismo problema. Para ingresar a un evento hay 4 tipos de boletos. Aquí está. Entonces dice, desarrollar el algoritmo en PCI de acuerdo al análisis de problemas realizado en la actividad 2. Sí, señor. Bueno. Aplicando programación modular. Aquí sí, funciones, subprocesos y parámetros por valor y referencia. Aquí están los criterios de calificación, pero no se preocupen por eso, porque todavía no vamos a hablar de eso. Tenemos que hacer ¿Listo? primero el otro ejercicio, sí, señor. Exacto, que es el que está a partir de hoy y también se vence el próximo domingo, para que tengan tiempo de trabajarlo de forma tranquila, analicen muy bien el problema y puedan, pues, hacer un buen análisis.
Profe, pero esa actividad va junto con la del foro. El Son foro dos es diferentes. El foro es aparte. Recuerde que tenemos foros y el 1, el 2 y el 3. Esta va hasta ¿qué? El viernes. 19. Todavía estamos en el foro 2, que son ejercicios sencillos, ¿verdad? Sí. Y ya el foro 3 va del 20 hasta el 6 de junio, en la cual sí ya vamos a aplicar programación modular. Ah, perfecto. Gracias. Vale, con gusto. Buenas noches, profe. Hola, buenas noches. ¿Quién me habla? Que no alcanzo a ver. Wilson. Wilson, hola. Wilson, adelante. Profe, es una pregunta con respecto al trabajo que acabamos de entregar. Sí, señor. Bueno, pues nuestro programita como que hacía lo que se pedía. Los datos de entrada, hacía los cálculos, nos entregaba como unos datos de salida. Sí. Pero el profe nos dijo que pues, estaba como un poquito desorganizado y tenemos una duda con el respecto a... Nos dijo que teníamos que quitar la variable, espérame que es que no lo tengo aquí para poder decir. Dame con quién hiciste el trabajo y ya lo ponemos. Lo hice con Uweimar. Aquí está Uweimar. Ruiz. Sí. Ruiz Ríos. No. Uweimar. Ruiz Rivera. Ruiz Rivera, eso. Ruiz. Arriba, profe. Ruiz Rivera. Eso. Aquí está, Ruiz Rivera. A ver, esto está bien. Aquí está la identificación. Aquí esto está bien. Bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Estos son datos qué? Procesos, perdón. Totales. Procesos totales. Sí, señor. Por lo tanto, no deberían estar dentro del ciclo en la que se repite la entrada de datos. ¿Sí? Mire. Ok. ¿Por qué? Porque se están calculando por cada entrada de datos. Y recordemos, trabajo 1, trabajo contenido, trabajo 1. Dice, al final, no, perdón, en la actividad 1, es que está descrito. Aquí no los describí porque asumí que estaban acá. En la actividad 1, dice, en la explicación, procesos totales son los que se deben calcular cuando se finaliza la entrada de datos. Solo se realizan una sola vez, ¿verdad? ¿Qué sucede con este ejercicio? Pues lo están haciendo cada vez que se ingresa la identificación, nombre, apellido, el salario, el año de ingreso y el año actual. Y entonces está repitiendo. Tenemos que sacarlos de ahí porque no son procesos parciales y no totales. Bien, ¿qué más les dije? Si quieren lo buscamos por acá en la realimentación. Trabajo 1. Ruiz. Tenemos aquí a Ruiz. Uweimar. Aquí les dije, el algoritmo correlacionado se realiza en el siguiente orden. No tiene una buena estructuración debido a que los procesos totales se realizan por cada carga de datos. Se recuerda que estos solo se deben calcular una vez luego de finalizar el ingreso de datos, que fue lo que vimos. No se requiere aplicar condicionales en la salida de datos totales, solo visualizarlos. Exacto. Por acá, esto, vean. Esto sí está de más. Simplemente mostremos la información. ¿Ya? Profe, sino Porque que eso lo hacíamos era como para que no aparecieran todos. O sea, solamente los que se habían ingresado. no, porque el ejercicio, cuando estemos en un sistema de información, pues hay que evaluar. Si no hay empleado en una categoría, pues nos debe indicar que es 0. Por eso es que inicializamos las variables al principio, para garantizar que si no se da un empleado en un determinado rango, pues se mantenga como 0. Por eso no debemos colocar condicionales, simplemente mostrar la información. Ok, profe. Esos eran los dos. Listo. Bueno, aquí les expliqué
Le digo, no es correcto hacer esto, es correcto hacerlo así. ¿Listo? Bien. Ok. Vale, Wilson. Bueno, Muchas gracias. Gracias, profe. vale, chicos, con gusto. Ok, bueno, ¿algo más? Parece que no. Bueno, entonces detenemos la grabación. Y como siempre,